Amén, gloria a Dios. Fui a visitar a los hermanos en Las Vegas ayer y me iba a venir luego, pero querían ir a comer y dije, pues vamos. Y ya, pues hizo tarde y dije, pues yo me quedo en la casa de uno de los hermanos y pues llegamos ahí a las 12 y platicamos poquito y ya me acosté y nomás tenía una hora dando vueltas y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Dije, vámonos para la casa. Y pues no dormí, no he dormido. Y nomás una, no sé ni qué se dice, no sé ni qué es lo que hice, pero no dormí. Y pues los hermanos mandan saludos. Gloria al Señor. Y dice el verso 24, no es mi idea de dar una explicación completo, sino nomás mirar qué es lo que dice. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? And so we're going to read Luke chapter 21, verse number 24. And I'm not going to give a great detailed explanation, but we're just going to look at the verse and just to get an idea where we are, and what it has to do with time. How many of you know what time it is right now? You got your phone with you, you got a watch, you can turn around, there's a clock back there. How many of you know how to tell time? Probably a couple of little people, maybe they don't know how. That's the time here in the world. That's the time that we govern our lives by. But there's another clock that's more important, which is the people of Israel, the land of Israel, the city of Jerusalem. Y pues, ¿cuántos saben qué horas son ahorita, verdad? Pues sí, pues tiene su reloj, tiene su teléfono, está el reloj allá atrás y nos damos cuenta qué horas son. Pero aquí Israel es el reloj de Dios que nos da de entender en qué hora estamos viviendo. Y estábamos cantando, ¿verdad? Lo que dice en el Salmo 90. Bendito sea el nombre del Señor. We were singing right now what it says here in Psalm number 90 in verse number 12. One of the things it says in Psalm number 90 in verse number 10, it says the days of our years are 80 years and 10. And basically 80 years is 60 years plus 10, that's 70. And it says, and if by reason of strength they be 80 years, in other words, 80 years. So the days of our life here in this world, and what are years? Years is time. Here, Moses says that the time allotted to man, if it goes well, 80 years. But the last 10 years, it says here in the scripture, yet is their strength, labor, and sorrow. The last 10 years, from 70 to 80. That's the time that God has allotted to man. If that's when man's number is to be called. Y estábamos cantando lo que dice en el Salmo 90. Pero antes de leer eso, el verso 12, voy a leer el verso 10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años y siendo más robustos son 80.
Entonces el tiempo que el tiempo normal que Dios le ha dado al hombre son 80 años, 70, y si llega a los 80, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Pues son fortaleza y molestia y trabajo. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto. Una vez más, hablando del tiempo. Just speaking about the time. Oh, can you bring me my phone? Somebody's car's honking outside. But I remember my phone's back there too. Y dice el verso 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y no se trata de contar los días, se trata de estar esforzándonos para hacer que nuestro día cuente. Amén. Que nuestro día cuenta delante del Señor. And so, he says in verse number 10, 70, 80 years. And in verse number 12, he says, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. And it's not about counting your days, it's about making your day count. And God help us. El Señor nos ayude. En Lucas 21, 24. Nos habla la escritura de un periodo de tiempo. And the scripture speaks to us about a period of time. Verse number 24. It says, and they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos por todas las naciones, y Jerusalén será hollada de los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. En esta escritura miramos el pueblo judío, miramos la tierra de Israel y miramos la santa ciudad de Jerusalén. Que un tiempo fue puesto sobre la tierra, sobre el pueblo, sobre Jerusalén. Un periodo de tiempo. And so we see in the scripture that it speaks about Israel, the land of Israel, the Jewish people, land of Israel, and the city of Jerusalem. And a certain amount of time is placed upon these three things. A certain amount of time. And the Lord spoke this 40 years before the fall of Jerusalem in the year 70 AD. Y el Señor habló estas palabras 40 años antes de la caída de Jerusalén y el esparcimiento del pueblo judío. Estamos en lo que es el primer congreso sionista. We're in the part of the first Zionist Congress.
And the first Zionist Congress was in 1897. How many years ago was that? El primer Congreso Sionista fue en 1897. ¿Cuántos años hace? Ya se va a cumplir. Ahorita en 27 se va a cumplir. ¿Cuántos años? Inquiring minds want to know. You got fingers? Nobody's got an answer yet? So from the year 70 AD, del año 70 de la era común a 1897, ¿cuántos años son? Anybody got a calculator? Break it out, your calculator. From the year 70 AD to 1897, how many years is that? It's 1897 was when God stirred in the heart of Theodore Herzl. He stirred in his heart a zealousness to want to protect the Jewish people, of knowing the centuries of the history of the suffering of the Jewish people amongst the nations. Y en ese año el Señor movió fuertemente un celo fuerte en el corazón de Theodore Herzl. Al mirar los siglos pasados del sufrimiento de su pueblo, pero estaba conectado con lo que estaba pasando en lo presente, con la persecución de un soldado. ¿Cómo se llama el soldado? What was his name again? We got him here. And he was connected, this zealousness of Alfred Dreyfus, Alfredo Dreyfus. He was accused. It was a Jewish officer, and he was falsely accused, but there was anti-Semitism behind it. And it stirred in the heart of Theodore Herzl to want to gather the Jewish people to talk about one thing. What was that one thing? We need a homeland. The Jewish people need a homeland so that we can protect ourselves. Y movió el Señor en el corazón de Theodore Herzl una cosa para reunir líderes del pueblo judío, diferentes países. Y ese propósito era: nosotros, el pueblo judío, necesitamos una patria donde nos podemos proteger. Gloria al Señor. Ahí nació la idea. Y explica el abuelo, estoy repasando lo que leímos porque voy a comenzar aquí adelante. Y explica el abuelo que ¿qué es lo que iba a decir? Bueno, hasta se me fue. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso fue 1897. ¿Ya sacaron la cuenta? ¿Alguien trae la cuenta? Not yet. Gotta get my old calculator out. Because what are we doing? We're dealing with time. Time. This is God's clock that we're dealing with. Okay. So 1897 minus 70. Okay, so 1,827 years. 1,827 years after the fall of Jerusalem. Oh, what I was going to say, what Grandpa said,
was that there were different times that the Jewish people attempted to retake the city of Jerusalem and to establish themselves as a nation. But it wasn't God's time yet. But 1827 years later, when the Lord used Theodore Herzl, and he was not a religious Jewish man, he was a secular Jew. Entonces fueron 1827 años, del año 70, pasaron 1827 años cuando nació en el corazón de Theodor Herzl el deseo de que nosotros necesitamos una patria. Y como explicaba el abuelo aquí, que varias veces el pueblo judío intentó de recapturar Jerusalén y establecerse como una nación, pero no era el tiempo. Pero 1827 años después ya era el tiempo y no era un judío religioso, era un judío secular, un visionario. He was a visionary. He had vision, and he prophesied. He said that the Jewish state would be a reality within 50 years, no more than 50 years. He said that. Y era un visionario, el Theodor Herzl, aunque era un judío secular, pero Dios estaba moviendo en él. Y él mismo profetizó, dice que Israel iba a ser una nación y que no iban a pasar más de 50 años. Y cabal en los 50 años es cuando sucedió. Y de 1897 ¿a qué fecha? Dije. Pues hasta ahorita. ¿Cuántos años son? 130. 129. 130 next year. 129 años. Okay. ¿Marcando qué tiempo? Marcando tiempo. ¿Qué fue lo que se puede decir también inició al mismo tiempo que esto inició en Theodor Herzl? ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo judío? Había ciertos segmentos del pueblo judío, mayormente en Rusia, que estaban haciendo aliyah. Ahorita este fin de semana hicimos aliyah, subimos a nuestro Jerusalén. Gloria al Señor. Aliyah quiere decir subir. Y comenzó al mismo tiempo, el Señor mover en los corazones de judíos, mayormente en Rusia, pero en otros países también, a volver a la tierra. Todo eso comenzó. Porque la escritura que leímos en Lucas marca tiempo. Because the scripture in Luke that we read, it's marking time. We already came up with a number, 1827 years, from the fall of Jerusalem to Theodor Herzl. But what is the time that it's saying here in the scripture? It says that Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Y entonces la escritura que leímos, Lucas 21-24, está marcando tiempo, el tiempo de Dios. Ya señalamos de la caída de Jerusalén a Theodor Herzl, son 1827 años. Pero aquí en esta escritura está marcando un cierto tiempo. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumple. Al norte
al norte del valle de Jezreel estaban los pantanos incultivables, infestados de mosquitos de malaria, que por siglos no producían otra cosa más que fiebre y muerte a los pocos que se atrevían a habitar en esas áreas. To the north of the valley of Jezreel, there were the what do you call those? What do you call it? How do you say it? I'm in the, huh? Swamp. Thank you. The swamp. Trump's over there in the swamp. There were the swamps, that could not be cultivated, that were infested with mosquitoes that carried malaria for centuries. They didn't produce anything but fever and death to the few that dared to live in those areas. O sea, estamos hablando de la tierra de Israel, the land of Israel. Ahora, los colonizadores sionistas plantaron eucaliptos en los bordes de los pantanos. Así se dice, ¿verdad? O es pantano. Pantano, gracias. Me hace falta la. Y el alcanfor acabó con los mosquitos. So now the Zionist colonizers planted eucalyptus trees at the edge of the swamps, and the what would you call that? The oil from the eucalyptus would fall into the water, and that killed the mosquitoes. A los pocos años, los desiertos empezaron a convertirse en vergeles y los pantanos en tierra pingue. Uf, Lord have mercy, I'm not going to be able to translate that. Y frutífera en forma sobrenatural. In a few years, the deserts of Israel began to flourish, to bloom, and the swamps turned into what kind of dirt? Fertile. Thank you. Is that how? That's the word. ¿Cómo es? Fertile. Thank you, brother. And they began to fruit in a supernatural way. La lluvia, que por siglos se había ausentado y había convertido a la Tierra Santa en un semidesierto, ahora empezó a caer en forma abundante. The rain that for centuries had ceased from the land, from the Holy Land, and turned it into a semi-desert, now began to fall again abundantly. Este fenómeno ha sido comprobado científicamente por los expertos meteorológicos. Help me, Lord. Mentirólogos. Eso. Sí, porque dicen que va a llover y no llueve. So meteorologists were able to scientifically prove this phenomenon. La tierra de Israel, cual la novia que esperaba al amado, empezó ahora a vibrar con una vida que por siglos no había tenido. The land of Israel, the bride, awaited her beloved, began to vibrate with life that for centuries it hadn't had. Llegó el año 1914 y con él la iniciación de la Primera Guerra Mundial.
Then the year 1914 arrived, and with it, the beginning of the First World War. El movimiento sionista en parte fue afectado, pero no detenido. The Zionism movement was affected, but it was not deterred. Al terminar la guerra en 1917, los turcos habían perdido el control del Medio Oriente, inclusive el de Palestina, y ahora los ingleses empezaron con su mandato, el cual al poco tiempo fue hecho oficial por la Liga de las Naciones. World War I ended in 1917, and the Turks lost control of the Middle East, and they lost control of Palestine. And now the English began the British Mandate, and after a short period of time, it was made official by the League of Nations. And so that's another important detail to know, that before there was the United Nations, there was the League of Nations. Es otro detalle importante mirar, porque antes de que hubiera las Naciones Unidas, era la Liga de las Naciones. Los líderes sionistas que primero habían tratado con los turcos buscando del gobierno otomán la autorización para establecer el Estado judío en alguna porción de la Palestina, ahora pensaron que su sueño estaba por realizarse al tener Inglaterra la autoridad para decidir sobre este respecto. The Zionist leaders who began talking to the Turks, seeking for the Ottoman government to authorize the establishment of a Jewish state in some portion of Palestine. Now they thought that their dream was going to be realized, having England to be an authority and to decide over this. Inclusive el ministro de Exterior de Inglaterra, Arturo Balfour, prometió a los líderes sionistas el presentar la solicitud al gobierno inglés para establecer en toda la Palestina un hogar para los judíos. And the minister, how do you say that minister? Foreign minister, thank you. The foreign minister of England, Arthur Balfour, promised the leaders, the Zionist leaders, to solicit the English government to establish a home for the Jewish people in all of Palestine. Pero la desilusión para los judíos fue grande al ver que pasaron los años y la oferta prometida nunca se cumplió. But there was the Jews became disenfranchised as years passed, and the promised offer never was fulfilled. La razón que los árabes, tanto los habitantes de la Palestina como de las regiones adyacentes, en su resentimiento de celo en contra de los judíos, que ahora estaban ya por unos 20 años prosperando en la Tierra Santa, presionaron a tal grado al gobierno del mandato inglés que lo hicieron desistir de su promesa hecha a los judíos. The reason was because the Arabs and the inhabitants of Palestine and also the adjoining regions, in their resentment and jealousy against the Jewish people that have been in the land for now and prospering in the land for 20 years, in the Holy Land. They pressured the English government and caused them to
desist in their promise made unto the Jews. Las cosas ahora cambiaron, pues los judíos, viéndose no solamente engañados y defraudados, sino también amenazados por sus enemigos gratuitos, de ser echados por la fuerza fuera de la tierra prometida, empezaron a usar las armas en forma más definitiva, no solamente para defenderse de los árabes belicosos, sino también para atacar ahora las instalaciones militares del mandato inglés. Things changed drastically for the Jewish people, seeing that they were deceived and defrauded, and also being threatened by their enemies, to be cast out forcefully out of the promised land. They began to use weapons in a more defined way, not only to defend themselves against the Arabs, but also to attack the military installations of the British Mandate. Así la pugna continuó, creció y arreció durante el decenio de los 20 y gran parte de los 30 hasta 1939, cuando Alemania nazi al mando de Adolfo Hitler empezó a invadir las naciones europeas y provocó la explosión de la Segunda Guerra Mundial. This the struggle continued, and it grew and it got stronger during the 10 years of the 1920s and a great part of the 1930s until 1939, when Nazi Germany, under the rule of Adolf Hitler, began to invade the European nations, and which caused the explosion of the Second World War. Ahora sí, los dolores del parto. Amén, los dolores del parto. Para ese tiempo en Europa, pero en forma más particular en Alemania, el horrible monstruo del antisemitismo había mostrado su asqueroso rostro, y los judíos habían sido ya reducidos a vivir en los tristemente famosos guetos. And by that time in Europe, and more particular in Germany, the horrible monster of anti-Semitism has shown its ugly face. And the Jews had been reduced to live in what are sadly called the famous ghettos. Habían sido ya privados de todos sus derechos civiles y aún de sus propiedades. They had lost all of their privileges and civil privileges, and even their properties were taken away from them. La guerra arreció, y con las conquistas germanas aumentó la persecución y luego las matanzas en masa de los judíos de Europa. The war grew, and with the German conquest grew also the persecution and the indiscriminate murdering of the masses of the Jews in Europe. Miles y millones de ellos pasaron los guetos a los campos de concentración y de ahí a las cámaras de gas y por fin a los hornos para ser sistemáticamente aniquilados por la diabólica maquinaria asesina de la Alemania nazi. Thousands and millions of the Jews went through the ghettos, and from the ghettos they went to the concentration camps, and at the concentration camps they went into the gas chambers, and at the last they were burned in the ovens, being annihilated systematically by the diabolical machinery, killing machinery of the Nazi Germany.
Un buen número de judíos lograron escapar al principio de este macabro periodo, pero la mayoría fueron exterminados entre los años 1942 a 1944. A great number of Jews were able to escape in the beginning of this terrible period, but the majority were exterminated between the years 1942 and 1944. Más de 6 millones en total de seres humanos cuyo único pecado consistía en ser, por herencia, miembros naturales del pueblo escogido de Dios. Fueron llevados sistemáticamente a la muerte en las formas más horribles y macabras que la mente humana pudiera concebir. More than 6 million in total human beings, whose only sin was to have the inheritance to be natural members of the people chosen by God. They were taken systematically and killed in the most horrible ways that the human mind could conceive. And so in that time in Europe, the number of Jews that lived in Europe was 9 million. And so 2/3 of the Jewish people that lived in Europe were killed. En ese entonces habían 9 millones de judíos que vivían en Europa. Y entonces mataron a 2/3 partes. Y hasta este día el pueblo judío no ha recuperado sus números desde antes de la Segunda Guerra Mundial. And up to this day, the Jewish people have not been able to come back to their population numbers from before the Second World War. I believe the number was about 18.5 million, right? Worldwide before World War II. 9 million in Europe. 6 million of the European Jews were murdered. Entonces el número era como 18 millones, 18.5 millones de judíos, la población mundial. Y hasta este día, pues el pueblo todavía no alcanza a regresar a ese número, que ya han pasado ya 80 años, más de 80 años del 42. Ahorita la población, a lo que se dice, I forgot that, 15 millones creo de judíos ahorita. 6 millones están aquí en Estados Unidos. 7.5 creo en Israel. Y el otro 2.5 en otras naciones. Ya ustedes saben, mencioné Canadá, Gran Bretaña, Francia, Australia. Son las naciones mayores. Pero esas naciones se han vuelto muy antiseméticos y el pueblo está saliendo. El pueblo está regresando. So right now, Jewish population, I believe, is about 15.5 million in the world. Right now, 6 million here in the United States. I think it's about 7.5 million in Israel. And that leaves 2 million in the rest of the nations. Mexico has a pretty good concentration in Mexico City, but nothing really to speak of in numbers. But the other major countries would be
Canada, France, Great Britain, Australia. And all of those countries have turned very, very anti-Semitic, persecuting the Jewish people, their Jewish communities. And a lot of Jewish people they're making aliyah, they're leaving those countries. And soon they'll be leaving here too. They are leaving from here, but there will be more leaving. Once again, we see in some states here in the United States, we see the Arab population, the Islam religion taking control. And I'm going to tell you, that doesn't sit right. We're not violent. Our war is spiritual. But there's a lot of people here in the United States, it don't sit right with them. And it's not gonna just stay like that. Something's gonna happen. Estamos mirando algunos estados están siendo tomados por los árabes, el Islam, su religión, el Islam. O sea, están siendo tomados por ellos. ¿Cómo? Por a través de la democracia, las elecciones, poniéndolos en lugares de poder. Están cambiando las cosas en ciertos estados y tiene fuerza, han agarrado fuerza, pero hay quienes en este país no están de acuerdo con eso. Y cuando ellos miran que llega a cierto punto, van a hacer algo. Nosotros no, nuestra guerra es espiritual. Amén. Pero hay quienes que van a tomar acción. Y no se tarda eso. No se tarda. ¿Cómo podemos fácilmente entenderlo? Las historias existentes de lo que ahora recordamos como el Holocausto son incontables. As we can easily understand, the existing history of what we remember of the Holocaust, the stories of the existing history are innumerable. Lo único que aquí puedo decir es que este macabro acontecimiento efectuado en pleno siglo llamado de la civilización intelectual, de la industria y de la ciencia, es único en todos los anales de la historia humana. The only thing I can do here is to say that this, what's the word used right there? Macabre, okay. This terrible event that took place during the century of intellectual civilization, of the industry and science, is unique in all the annals of human history. Pues nunca en ningún tiempo y en ninguna otra nación había acontecido algo semejante al terrible holocausto. Because never and at no time and in no other nation had taken place something like the terrible Holocaust. Lo único que cabe aquí decir es que la misteriosa señal, vamos a Apocalipsis 12. The only thing that I can say here is that the mysterious sign, Revelation chapter 12, the mysterious sign de la mujer vestida del sol con dolores de parto. The mysterious sign of the woman dressed, clothed with the sun,
having birth pains. We're going to read verse number 1. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, being with child, cried, travailing in birth and pain to be delivered. Dice Apocalipsis 12, 1 y 2. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por parir. Tenía que cumplirse, y por tanto la raza judía, la mujer, tuvo terribles dolores de parto. Esos terribles dolores fue el holocausto. Y dio a luz a un hijo, que es el nuevo estado de Israel. This had to be fulfilled. And for this reason, the Jewish race, who is the woman in this symbolism, had terrible birth pains. The birth pains was a Holocaust. And she gave birth to the new state of Israel in the year 1948, en el año 1948. Aleluya. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya falta poquito para que sean 80 años. El año que entra, en noviembre del 27, se va a cumplir 80 años de que en las Naciones Unidas se votó a favor de la partición de Palestina. So 1948 wasn't too long ago. Some of you guys are the millennium people. We come from the other side. 1948, in 2 years, it's going to be 80 years. In 2 years, 1948. And so the Jewish people, the Jewish people fell by the sword in the year 70 AD. The city was destroyed, and they were taken captive into all of the nations. That's why Jewish people are in all the nations. And get that door. But in the latter part of the 1800s, God began to stir in them, and they began to come out of different nations, mostly out of Russia. That's why the kibbutz system, it's a system based on communism, where they all had everything in common. And their goal was whatever that kibbutz took care of. Their goal was to work. If it was growing vegetables, if it was making furniture, if it was a dairy, making milk, all the people that were in the kibbutz, they would all work, and they all had a job, and to make the kibbutz work, put it like that. And it was based on communism. (1948) nació. 1948 nació el Estado de Israel. Después de casi 19 siglos de exilio, realmente nadie creía que el judío errante volviera a establecerse como una nación autónoma, como un Estado precisamente en la tierra prometida. After 19 centuries of exile, nobody really believed
that the wandering Jew would return to be established as an autonomous nation, precisely as a state in the promised land. Pues inclusive durante el curso del movimiento sionista, antes del establecimiento de Israel, en varias ocasiones les fue ofrecido a los judíos que se establecieran en algunas partes tanto de África como de Sudamérica. Also during the course of the Zionist movement, before the establishment of the State of Israel, there was various occasions that the Jews were offered to establish a state, a country in parts of Africa or South America. Mas este no era el caso, pues la palabra del Eterno tenía que cumplirse al pie de la letra. Y él mismo lo reconfirmó cuando dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. But this was not the case, because the words of the Eternal had to be fulfilled. And he himself reconfirmed this when he said, heaven and earth shall pass, but my words shall not pass. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, con la derrota de los países del eje, compuestos por Alemania, Italia y Japón, los judíos sionistas continuaron presionando al gobierno del mandato inglés por medio de las armas y a las Naciones Unidas por medio de la política para que se les concediera su petición de establecerse en la Palestina como un estado judío autónomo. When the Second World War ended with the destruction of the Allied, is that what that is? Eje? Axis? The axis of the countries, Germany, Italy, and Japan. The Zionist Jews continued pressuring the British mandate, the government of the British mandate, through weapons, and the United Nations through politics, so that they would be given a place in Palestine as an autonomous Jewish state. Inclusive, ahora la presión opuesta por parte de los nuevos estados árabes era aún más fuerte, pues la idea determinante de estos era impedir a todo costo el que los judíos se les reconociera su solicitud. Now the pressure on the opposite part from the new Arab states that were formed, it was even stronger against the determined idea, and they were determined to impede at all cost that the Jews that their petition would be recognized. Inglaterra se convenció de que ella no iba a solucionar el problema de la partición de la Palestina entre los judíos y los árabes, y dejó entonces la determinación en el seno de las Naciones Unidas. England, convinced that they were not going to be able to solve the problem of the partition between the Palestine in Palestine between Jews and Arabs, they left the answer up to the United Nations. Para ese tiempo, el año de 1947, había ya en Palestina como 600,000 judíos establecidos en kibbutz o ejidos, colonias y vías, desde el desierto de Negev al sur de Judea hasta los montes de Galilea al norte de Israel. By that time, in the year 1947,
In Palestine, there were already 600,000 Jews established in kibbutz, colonies, and villages from the desert of Negev to the south in Judea to the mountains in Galilea to the north of Israel. La Jerusalén moderna estaba definitivamente establecida, como también Tel Aviv y las otras ciudades habitadas exclusivamente por judíos. The modern Jerusalem, the New Jerusalem, was definitively established, as was Tel Aviv and other cities that were inhabited exclusively by Jews. La pugna, el terrorismo y la muerte entre árabes y judíos era ya para ese tiempo una corriente destructiva que nadie tenía la suficiente capacidad o poder para detenerla. Pugna. Pugna. The skirmishes? Okay. The skirmishes. See where I'm at. Okay, the skirmishes and terrorism and death between Arabs and Jews. By that time, it was a destructive current that nobody had sufficient capacity or power to stop it. Las Naciones Unidas reunidas en New York, Estados Unidos, señalaron la fecha del 29 de noviembre de ese año para tomar por votación de las 2/3 partes de los estados integrantes la resolución sobre la partición de la Palestina para dar lugar al establecimiento de 2 nuevos estados autónomos, uno árabe y otro judío. Y así se llamó la partición. The United Nations gathered in New York, United States, and they chose the date of the 29th of November in 1947 to have a vote by 2/3 of the nations that were part of the United Nations to come up with a resolution about the partition of Palestine, to give a place of establishment for 2 states, autonomous states, one Arab and one Jewish. Vamos al libro de Joel, nomás para. To the book of Joel. Capítulo 3. Verso 1 y 2 dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén, juntaré todas las gentes, dice aquí todas las gentes. ¿No dice alguien en español naciones? Pero la palabra gentes quiere decir naciones. Juntaré todas las naciones y harélas descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Esa es una profecía directa que tiene que ver con esa votación de la partición. Partieron mi tierra. For behold, in those days and at that time when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem, I will also gather all nations and will bring them down into the valley of Jehoshaphat and will plead with them there for my people and for my heritage Israel,
whom they have scattered among the nations, and parted my land. And so that's what the United Nations did. November 29th, 1947. They voted for the partition. They parted the land. Estamos mucho más cercas de cuando, o sea, mucho más cercas de 1897, de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de 1948. No mencionamos 1967, cuando Israel tomó posesión de Jerusalén antigua y también tomaron para atrás toda Judea y Samaria, lo que las Naciones Unidas llaman tierras ocupadas. Aleluya. Vamos a orar ya. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a orar. Bendito sea el nombre, Señor. Aleluya. Enséñanos de tal modo contar nuestros días que traigamos sabiduría al corazón. Teach us to count our days that we may apply our hearts unto wisdom. Teach us, O Lord. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. En esta noche, Señor, que estamos mirando, Señor, en forma breve, Señor, mirando, Señor, la historia. Mirando el tiempo, Señor, como el tiempo, tu reloj, Señor, ha estado marcando tiempo, Señor, hasta este día, Señor. Y miramos, Señor, que ya el tiempo es cumplido, Señor. El tiempo es cumplido, Padre mío, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, como sabios, Señor. No como necios, Señor, pero como sabios, Padre mío. Ayúdanos a vivir, Señor, así como oímos, ocupados en nuestra salvación, Padre, con temor, con temblor, Señor. Mirando, Señor, mirando la hora, Señor, mirando el tiempo, Señor. Mirando el tiempo, Señor. Mirando, Señor, cómo se acerca, Señor, el tiempo, Señor, de tu venida, Señor. Tu venida en gloria, Señor, y nuestro recogimiento, Señor, a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos no vivir como que todo está bien, Señor. Ten misericordia de nosotros. No nos permita, Señor, vivir como todo está bien, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. That we will not be living as if everything is okay, Father. Help us, Lord. Help us, oh Lord. Help us. Open the eyes of our understanding. Help us, Lord. Teach us how to read your clock, to tell time on your clock, Lord. In your name, my Lord, in your name. Just as
when there's an appointment getting closer and closer, we have the urgency to be ready to be there, Lord. Lord, that we would have the urgency, Lord, as we see, Lord, the time is drawing close, Lord. We would have the urgency, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord. Help us. En tu nombre, Señor, en tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Abre, Señor, los ojos del entendimiento, Padre mío, de cada uno, Señor, de nosotros, Padre mío. En tu nombre, Señor Jesucristo. En tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias por nuestro hermano mayor. Gracias, pueblo judío. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. ¿Cómo han sufrido, Padre mío, hasta este día, Señor? Pero también miramos, Señor, que también el dragón se fue a hacer guerra también contra los de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. No tomar tu palabra, las verdades, Padre mío. No tomarlo, Señor, como algo común, corriente, Señor. Pero tomarlos con la seriedad, Señor, que se debe, Padre mío. Tu nombre, Señor. Y buscar, Señor, los cambios, Señor, en nuestras vidas, Señor, que tú estás buscando, Señor, que tú quieres en tu pueblo, Señor. En tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre mío, en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque no, Señor, Dios mío, porque has querido, Señor, abrir nuestra mente, Señor. Abrir nuestro corazón. Has querido revelarnos, Padre mío, lo que todavía, Señor, está escondido en multitudes y multitudes de cristianos, Padre mío. El misterio de Israel. Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo. En tu nombre, Señor. Levantemos nuestras manos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro, ponga en ti paz. Clamamos esta bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En hebreo decimos Yeshua HaMashiach Adonai. Creemos, confirmamos y decimos amén, Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y que se cumple en nuestras vidas. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo.